Déjame hacerte una pregunta que parece sencilla, pero que esconde una revelación poderosa. ¿Cuál fue realmente el primer milagro de Dios? Muchos dirían la creación, la luz, el universo. Pero la Biblia revela algo todavía más profundo, más antiguo y más sorprendente. Algo que ocurrió antes de que existiera la luz, antes de que hubiera tierra, estrellas, ángeles, incluso antes del tiempo. Y hoy vamos a explorarlo juntos. El primer milagro no ocurrió en el Génesis, sino antes del Génesis, cuando abrimos la Biblia, lo primero que leemos es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1. Pero esta frase no nos muestra el primer milagro. Aquí ya vemos a Dios actuando, creando. Pero, ¿qué había antes de ese principio? La Biblia da algunas pistas impresionantes. Dios ya existía. Su espíritu ya se movía. Su sabiduría ya estaba con él. Su palabra era eterna. Su amor ya estaba en operación. Muchos teólogos dicen que Génesis 1:1 no es el inicio de Dios, sino simplemente el inicio de lo creado. Pero entonces, ¿qué fue lo primero que él hizo? La respuesta está escondida, pero no oculta. Antes de crear el universo, Dios hizo el milagro más grande de todos. El primer milagro no fue una montaña, ni el sol, ni los mares. El primer milagro fue algo que solo un Dios de amor podía producir. El primer milagro fue la existencia misma de otro, distinto a Dios. Antes de la creación, solo Dios existía, eterno, infinito, perfecto, autosuficiente. Entonces, el primer milagro fue que Dios decidió crear algo que no era Él, algo capaz de sentir, de existir, de experimentar vida. Esto incluye la primera criatura espiritual, la posibilidad de libertad, la capacidad de amar, la capacidad de ser consciente. Nada de eso existía antes. No había espacio, tiempo ni materia. No había afuera donde crear algo. Pero Dios decidió que la vida no se quedaría solo en Él. Ese es el primer milagro, la creación de la posibilidad de existencia, la apertura del ser, la voluntad de compartir vida. ¿Dónde aparece esta pista en la Biblia? Antes de Génesis, la Biblia menciona la sabiduría que estaba con Dios, Proverbios 8, el Cordero, inmolado desde antes de la fundación del mundo, Apocalipsis 13:8. Los escogidos en Cristo antes del principio, Efesios 1:4. La gloria que el Hijo tenía con el Padre antes, Juan 17:5. Esto revela algo impactante. Antes de que existiera el mundo, ya existía un plan, un propósito, una relación y un deseo eterno de vida. Es decir, Dios no crea por capricho, crea porque su naturaleza es dar vida. Y ese acto, decidir que algo más exista, es el primer milagro. Pero si hablamos del primer milagro visible, entonces la respuesta cambia. Aquí viene la parte que pocos conocen. Cuando Dios dice, sea la luz, ese no fue simplemente un acto creativo. Fue el primer milagro visible, observable y medible. La luz no existía. Las leyes físicas no existían. Ni fotones, ni energía, ni ondas electromagnéticas. Dios pronunció una palabra, y el universo obedeció. Pero incluso aquí hay un detalle sorprendente. La luz aparece antes de que Dios cree el sol. Esto es un misterio enorme. Dios produjo luz sin fuente material. Una luz primaria, pura, sostenida únicamente por su palabra. Eso, para muchos estudiosos, es el primer milagro físico. ¿Por qué la luz fue el primer milagro físico? Porque la luz define el tiempo, marca la separación entre día y noche, permite la vida, revela, ordena, establece dirección y conecta todo lo que existe. La ciencia moderna confirma que sin luz no habría universo, y Dios la hizo con su voz. ¿Qué significa esto espiritualmente? Aquí es donde esta curiosidad se vuelve poderosa. La Biblia dice, Dios es luz. Así que el primer milagro visible fue la manifestación de su naturaleza. Donde no había nada, Dios puso algo de Él mismo. Esto significa, Dios trae luz donde hay vacío. Dios inicia todo con claridad. Dios rompe la oscuridad con una palabra. Dios siempre empieza por iluminar. Dios crea orden antes de crear forma. ¿Y qué impacto tiene esto en tu vida hoy? El primer milagro que Dios hizo refleja lo que Él hace en ti.
Cuando estás a oscuras, Él dice, sea la luz. Cuando no sabes qué hacer, Él ilumina tu camino. Cuando sientes un vacío, Él llena ese espacio. Cuando no encuentras rumbo, Él crea dirección. Cuando algo parece imposible, su palabra lo produce. El primer milagro nunca fue simplemente físico. Fue un mensaje eterno. Donde Dios habla, aparece la vida. Donde Dios llega, aparece la luz. Donde Dios entra, aparece el propósito. Ese es el corazón de esta curiosidad bíblica. Vamos a profundizar aún más, pero de manera suave, espiritual y reflexiva para acompañar este tiempo de escucha. El primer milagro no fue un truco cósmico, fue una declaración. Yo soy el Dios que ilumina. Esto nos enseña que Dios nunca empieza desde el caos, sino desde su claridad. Puede haber oscuridad en tu vida, pero cuando Dios decide intervenir, siempre lo primero que aparece es dirección. El primer milagro revela que Dios no teme la oscuridad. El texto no dice, y Dios retrocedió porque había tinieblas. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios se mueve incluso donde no hay forma, donde parece haber confusión. Eso significa, Él no huye de tus momentos difíciles. Él no abandona tus noches oscuras. Él no se pierde en tus dudas. Él no se asusta de tu confusión. Él no se aleja porque todo esté desordenado. Él se mueve allí, y cuando se mueve, habla, y cuando habla, crea. El primer milagro muestra que la palabra de Dios transforma realidades. Antes del sea la luz, no había nada. Después del sea la luz, todo empezó a existir. Esto te enseña. Tu vida cambia cuando Dios habla. Tu mente cambia cuando Dios habla. Tu futuro cambia cuando Dios habla. La luz fue el primer milagro porque era imposible. La luz sin sol es imposible. La luz sin estrella es imposible. La luz sin una fuente física es imposible. Pero ahí está el mensaje. Dios empieza con lo imposible para que entiendas que para Él no hay límites. El primer milagro también señala a Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Eso quiere decir que el primer milagro de la creación física se conecta directamente con el primer milagro de la creación espiritual. Antes de ordenar tu vida, Dios empieza encendiendo a Cristo dentro de ti. El primer milagro no fue solo luz. Fue esperanza, propósito, revelación, orden, vida, identidad, presencia, dirección. Y cada vez que Dios entra a tu vida, repite ese mismo milagro. El primer milagro de Dios nos recuerda que todo comienza con su luz. Antes de que existiera el tiempo, antes de cualquier forma, Él ya estaba obrando. Y así como iluminó el inicio de los tiempos, también puede iluminar cada inicio en tu vida. Cuando Dios habla, nace la vida. Cuando Dios llega, la oscuridad desaparece. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte para recibir más oraciones, reflexiones y enseñanzas que fortalezcan tu fe cada día. Activa la campanita para no perderte ningún video. Gracias por ser parte de esta comunidad de luz y esperanza.